con sabor a evangelio. Del Evangelio de Juan, capítulo 6, últimos versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os hace vacilar. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo, el consagrado de Dios. Este tema lo he querido llamar exigencias y contraprestaciones. Digamos, dos realidades iniciales antes de comenzar con la temática de los 7 puntos. Y la primera realidad es que Él sí puede exigir porque nos lo ha dado todo. Nos estamos refiriendo a Jesús. Él nos lo puede exigir todo porque nos lo ha dado todo. Nos dio su vida, nos dio su palabra, nos dio al Padre eterno, nos reveló el amor de Dios, nos amó hasta el extremo, entregó su vida por todos nosotros. Entonces Él tiene toda la autoridad, toda, para exigirnos. Y lo segundo que quería decir es, ya en el plano nuestro, es muy importante que cuando vamos a pedirle algo a alguien, es porque ya se lo hemos dado. Nunca pidas lo que no hayas dado. ¿Cómo pides tiempo si no has dado tiempo? ¿Cómo pides compañía si no has dado compañía? ¿Cómo pides presencia si no has estado presente? Y eso aplica mucho para todos los que tenemos un grupo humano al que solemos acompañar, ya sea un padre, una madre de familia que tiene su grupo humano, sus hijos, y a quienes acompaña. Ya sea un sacerdote, ya sea un líder social, ya sea un director empresarial. Siempre es muy importante que nos aclaremos nosotros mismos si estamos dando lo que estamos pidiendo o si ya hemos dado lo que en un momento determinado queremos o deseamos exigir. 7 realidades que a mí me parecen demasiado exigentes en la persona de Jesús, o que trae la persona de Jesús su mensaje para nuestra vida. La primera, Juan capítulo 3, un diálogo que Jesús tiene con un hombre llamado Nicodemo, que va a verlo de noche. Y Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo.
Es necesario nacer de nuevo, adquirir una nueva sensibilidad, ablandar nuestro corazón para que seamos capaces de sufrir y gozar con los que sufren y gozan. No olvidemos que el Padre nos infunde continuamente su Espíritu para que seamos presencia suya en el mundo. Nacer de nuevo para aprender que la vida siempre es un don que hay que cuidar y proteger. Ser como niños en los brazos de su madre, con toda confianza, gratitud, ternura y fe. Fíjate lo difícil que es aprender. Recuerda cuando estabas aprendiendo a leer, a escribir, a multiplicar. No es fácil. Y sin embargo, hoy tengo que decirte que es más exigente desaprender. Y nacer de nuevo es desaprender. Nosotros, los humanos, vamos creciendo y vamos aprendiendo muchas cosas. Vamos aprendiendo a engañar. Vamos aprendiendo la malicia. Vamos aprendiendo a mentir. Vamos aprendiendo a tener miedo. Vamos aprendiendo a desconfiar y a sospechar. Y nacer de nuevo es desaprender todas esas cosas que hemos ido adquiriendo o que se nos han ido adhiriendo en nuestro camino de crecimiento y en nuestro camino de vida. Y no es fácil. No es fácil desaprender todas nuestras mañas, todas nuestras malicias. No es fácil desaprender todas nuestras manías. Y Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esa es la exigencia, pero eso trae una contraprestación. Y la contraprestación es favorable siempre en lo que se refiere a nuestra riqueza interior. ¿Cuál es la contraprestación a la exigencia que le hace Jesús a Nicodemo de nacer de nuevo? La contraprestación es abandonar ese hombre envejecido que ha ido haciendo costra en el alma. Nacer de nuevo significa abandonar la costumbre, el tedio de la rutina y la inercia para aprender a vivir en la novedad. Segunda exigencia. Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, verso 37-38 dice, en aquel tiempo le dijo a sus apóstoles, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Por supuesto que este texto no lo podemos entender de manera literal porque entraríamos en una esquizofrenia de amores. Y lo menos que quiere Dios es que pongamos a pelear los amores, sino que busquemos la unidad en el amor. Lo que esto sí significa es la radicalidad como exigencia de parte de Jesús. En otro texto bíblico, Jesús le está diciendo a los suyos, el que no está con nosotros está contra nosotros, el que conmigo no recoge desparrama. Y en el libro del Apocalipsis aparece, porque no eres ni frío ni caliente y eres tibio, estoy que te arrojo de mi boca. Y la radicalidad frente al seguimiento de Jesús es una gran exigencia. Una gran exigencia. Estamos cansados de medias tintas, de aguas tibias, de ser zabaletas de varios charcos.
No, se es o no se es. Y esa exigencia es para ti y es para mí. Nosotros no le podemos prender una vela al mal y otra vela al bien. O somos o no somos. Y la contraprestación que favorece esa exigencia, trae una favorabilidad para tu vida interior, para tu riqueza. Se llama coherencia y unificación. Es muy importante ser coherente y estar unificado interiormente. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que fraccionarse internamente significa infierno. Fracción, división, es diabólico. De ahí viene la palabra diablo, de diabolos, del que divide, del rival, del que le gusta separar. Dios es el que nos unifica. La radicalidad nos lleva a la coherencia y a la unificación. No estoy hablando, obviamente, de radicalismo. Ojo con esos ismos que son muy peligrosos. Estoy hablando de radicalidad en el seguimiento de Jesús. Por eso no está bien decir que el que reza y peca empata. No, se es o no se es. Y eso te unifica y produce un paraíso, un cielo en tu interior. Hay una tercera exigencia, está en Mateo 18, del 21 al 35. Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Porque lo que pedía la tradición religiosa era hasta 4 veces. Y Pedro, se desborda en amor y en misericordia y le dice a Jesús: hasta 7 veces. Y Jesús le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre, siempre. Ahora bien, tu tarea es perdonar siempre. Pero cuidado, tu tarea no es herir siempre, pensando que como el otro siempre te tiene que perdonar, entonces este texto te da salvoconducto para herirlo cada vez que a ti se te antoje. Cuidado, no abuses. No abuses de esa persona buena que te ha perdonado tantas veces. Tu tarea, perdonar 70 veces 7. Pero también tu tarea es no abusar de ese perdón continuo que el otro está dispuesto a darte. Además, está claro que perdonar es soltar, dejar ir de la mente, de los labios y del corazón, sobre todo aquellos acontecimientos, aquellas palabras que produjeron tanto dolor, que nos rasgaron el alma, que nos rompieron el corazón. Perdonar. ¿Cuál es la contraprestación de esta exigencia de perdonar siempre? Perdonar siempre significa estar sano siempre, porque el perdón es sanador. ¿Qué es lo que quiere Jesús cuando te dice que perdones 70 veces 7? Que no sufras, porque Jesús no quiere el sufrimiento para ti y Él sabe que el resentimiento, el rencor, la venganza le producen un sufrimiento enorme al alma, porque el alma humana no fue hecha para la venganza, porque el alma humana, diseño de Dios, fue hecha para el amor. Cuarta exigencia, Mateo 18, 21, 35. Amar a los enemigos. Y ese amor a los enemigos sí que es importante comprenderlo. Creo que me equivoco de cita bíblica. Está en Mateo, pero no es 18. Creo que es en los primeros capítulos. No voy a decir más para no enredarme. Pero vamos a la nuez. Jesús
en sus exigencias nos dice que oremos por los que nos persiguen, que bendigamos a los que nos maldicen, que amemos a los que nos odian, que si alguien nos da en la mejilla le presentemos la otra, que si alguien nos quita la capa le demos también la túnica, que si alguien nos pide que le acompañemos 1 milla, pues decidamos acompañarle 2. Una exigencia muy grande. Pero es una exigencia que nos hace más parecidos a Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Esta exigencia pretende que el corazón humano se asemeje al corazón de Dios. Esa es la contraprestación. Y es una exigencia muy grande porque esta carne se resiste. ¿Cómo es posible que yo voy a orar por el que no hace más que perseguirme, el que, como decimos en mi región, el que me montó la perseguidora? Y yo voy a orar por esa persona. Sí, vas a orar por esa persona para que el Señor le cambie el corazón. ¿Y cómo es que yo voy a orar y voy a bendecir al que me maldice? Sí, porque a ti se te devuelve lo que deseas para el otro. Y si bendices al que te maldice, solo se te devolverán bendiciones. Pero si maldices al que te maldice, entonces se creará un círculo irrompible de pecado, donde irán y vendrán maldiciones para todos. ¿Y cómo es que yo voy a poner la otra mejilla si me acaban de golpear? Sí, se trata de no ejercer la violencia, porque la violencia no soluciona nada. ¿Y cómo es que yo voy a entregar la capa, la túnica, al que me quitó la capa? Sí, porque no hay razones para pelear por cosas materiales. Las cosas materiales van y vienen. Sí, ¿y por qué tengo que acompañar 2 millas al que me pidió que lo acompañara 1? Porque hay una alegría inmensa en el servir. Entonces fíjate que esas exigencias se convierten en regalos, en bendiciones, que te hacen, por supuesto, más parecido a Dios. Quinta exigencia. Lucas 9:23, creo que en este texto sí no me pelo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En ningún caso se trataría de hacerse matar o de dejarse matar, sino de poner todo lo que somos a disposición de los demás, emplear lo que somos en beneficio de los demás. No sería perder, sería gastar la humanidad. Y solo quien pretenda gastar la humanidad, es decir, abolir su ego, se encuentra con su propia verdad, y su propia verdad es el amor. Tomar la cruz. Qué exigencia tan grande, que no significa otra cosa más que arriesgarse todos los días a cumplir la tarea, a no claudicar. Tenemos derecho a cansarnos, pero no tenemos derecho a claudicar. Jesús no dejó la cruz tirada en un recodo del camino, no lo hizo, la llevó hasta el Calvario. Es decir, enfocó su vida en la misión que el Padre le había encomendado y fue coherente, consecuente, fiel, leal, obediente a sí mismo y al Dios que lo habitaba hasta el final. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa consistencia, determinación, persistencia, perseverancia. Yo creo que tú que me estás escuchando muchas veces has querido abandonar tu hogar, abandonar tu ministerio, abandonar la misión que Dios te ha encomendado. Sí, a todos nos ha pasado igual. Todos muchas veces hemos querido tirar la toalla, colgar la sotana, como decimos los clérigos, pero en realidad ahí no está el misterio y el secreto vital,
porque el misterio y el secreto vital está en la misión que Dios nos ha encomendado. Nosotros fuimos creados con un propósito, eso es innegable. Fuimos creados con un propósito y hay que responder a ese propósito. ¿Para qué? Para que la contraprestación sea que al final de nuestra existencia podamos contemplar el ayer, la historia, el destino que tejimos con una paz, con una confianza, con una alegría y con una satisfacción enorme. Y negarse a sí mismo no es dejarse de querer, pero sí es una gran exigencia. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que, bueno, los grandes estudiosos de la teología llaman concupiscencia, que es la tendencia al mal, que es la tendencia a rabiar, a pelear, a vengarnos, a desquitarnos, a sacar provecho de una situación, a tumbar al otro, a salir adelante al otro, a engañar al otro, a hacerle creer al otro lo que no es verdad. Tenemos todas esas tendencias. Es una tendencia en nosotros. Y lo que invita o la exigencia de Jesús es que seamos capaces de negarnos, es de hacerle un nudito a todos esos instintos, emociones, pasiones, reacciones, impulsos. Bueno, rico. A mí me gusta más hablar de transformar esas situaciones, no de reprimirlas, pero sí de transformarlas. Y negarse a sí mismo es ser capaz de transformar todos eso que acabo de decirte, impulsos, instintos, reacciones, todas esas cosas. ¿Para qué? Para que brille Dios, para que reluzca Dios, para que resplandezca Dios. Lo dice Fray Marco Rodríguez, un dominico español, dice que el hombre sin ego es Dios y sin Dios es nada. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, es decir, cuando somos capaces de transformar el ego en amor, cuando somos capaces de barrer ese ego que a veces sabotea tanto el proyecto Dios en nuestra vida, entonces nos negamos a nosotros mismos y resplandece la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Esa es la contraprestación. Sexta exigencia de Jesús: ser el último. Mateo 20: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Caramba, último. Es que ¿a quién le gusta ser el último de la fila? Sí, casi siempre, sobre todo, yo no digo en otras culturas, pero en esta cultura hispano-latina o latina-hispana, a nosotros no nos gusta hacer fila. Si nos podemos colar, nos colamos. A nosotros nos encanta que nos atiendan de primeros. Nos encanta. Nos encanta que la niña de la taquilla nos haga una cenita, porque ya hemos creado con ella un vínculo pues comercial o material, llevándole unas manzanas, o sabe que nosotros tenemos un poder adquisitivo importante. Estoy hablando de las niñas de las taquillas de los bancos. ¿A quién le gusta ser el último? A todos nos gusta ser los primeros. Es una exigencia muy grande que nos hace el Maestro. Y ser el primero es tener la capacidad de manipular y manosear la realidad con la pobreza del poder. Bueno, y es una exigencia, pero esa exigencia trae una contraprestación muy hermosa, y es que nos aterriza. ¿Y por qué nos aterriza? Porque nos hace caer en la cuenta de que no somos nadie. Somos una brizna. Tú te pones a contemplar el universo y te das cuenta lo que es el planeta. Tú te pones a contemplar este sistema solar y te das cuenta lo que es este sistema solar.
Y fíjate que en ese planeta, que es una harinita, somos más de 7.3 mil millones de habitantes. Y uno de esos eres tú, otro de esos soy yo. Entonces, ¿por qué siempre pretender el primer puesto? Y la mejor manera de hallar el primer puesto es sirviendo a los demás. El verdadero liderazgo. Y esa es la gran contraprestación. El verdadero liderazgo está en el servicio, que es capaz de despertar respeto y admiración. El que quiere imponerse y ser de primero nunca despierta respeto y admiración. Puede que despierte miedo y puede que respete una supuesta sumisión de los demás. Inspire una supuesta sumisión, pero no es verdad. La contraprestación de volverse servidor de los demás es despertar en el otro un auténtico respeto y una auténtica admiración. Finalmente, voy a terminar, me extendí un poco, el arrepentimiento. Fíjense que Jesús comienza su predicación diciendo: arrepiéntanse, el reino de Dios está entre ustedes, escuchen la buena nueva. El tiempo se ha cumplido. Yo creo que yo también lo he dicho muchas veces, uno tiene de qué arrepentirse. Por eso yo creo que ha sido en momentos de arrogancia. Pero yo creo que, y no es fácil, es una exigencia. Y es una exigencia de Jesús. Y el arrepentimiento no es solo la pena o la tristeza por haber hecho algo reprobable. El arrepentimiento es más un cambio interno, tanto de la mente como del corazón, que logra hacer que cambiemos integralmente de dirección en nuestras vidas. Como decía mi señora madre, no es de dientes para afuera, no. El arrepentimiento es un cambio interno, tanto de la mente como del corazón, que logra hacer cambiarnos integralmente de dirección en nuestras vidas. Y eso no es fácil. No es fácil cambiar la dirección a la vida. No es fácil. A veces nos sentimos muy seducidos por diosesillos falsos a quienes siempre hemos servido porque nos han prometido lo que nunca nos van a cumplir. No es fácil. Pero la contraprestación es que la conversión trae para nosotros una vida nueva, una vida que antes ni siquiera habíamos sido capaces de imaginar. Esto es Con Sabor a Evangelio, con toda. Bendita sea la gracia que el Señor nos concede para comunicarnos de esta manera. Gracias también por haber estado en la vigilia del 21 de agosto. Dios sea bendito.